Buenos días, mi nombre es Carol Ginette Arias Flores del programa de fisioterapia de tercer semestre y en el día de hoy les vengo a hablar sobre la meningitis. En nuestra tabla de contenido veremos definición, tipos, epidemiología, etiología, semiología, fisiopatología y por último, tratamiento. Entonces, ¿qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Suelen deberse a una infección o también en su caso a una bacteria que esta puede ser mortal y que requiere atención médica inmediata. La meningitis puede ser clasificada como aguda, subaguda o crónica. También se puede clasificar por su causa. Entre estas encontramos bacterias, virus, hongos, protozoarios o en ocasiones trastornos no infecciosos. Hay varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos que pueden causarla. En la mayoría de esas infecciones se transmiten también entre personas y también lo puede causar los traumatismos, el cáncer, algunos medicamentos que causan un pequeño número de esos casos. Entonces, tenemos los tipos de meningitis, que son meningitis bacteriana aguda, viral y la no infecciosa. Ahora veremos su epidemiología. Entonces, en un gran estudio retrospectivo realizado por Duran, se estableció que el 6% de los pacientes que presentan meningitis adquirida en la comunidad donde desarrollan una recurrencia. También informaron que una proporción similar al 5% en un estudio nacional prospectivo más reciente de adultos con meningitis adquirida en la comunidad de Países Bajos. Sin embargo, esta proporción es menor en los niños. El 1,3% pertenece a los niños con meningitis ingresados en una comunidad terciaria grande durante un periodo de 11 años. Además de esto, Adriani estimó que la incidencia anual de meningitis recurrente es de alrededor 0,12 casos por 100.000 adultos. Etiología. Entonces, aquí tenemos las vías de entrada en las que se permite esta enfermedad. Entonces, tenemos la diseminación hematógena, que es la vía más recurrente, desde estructuras infectadas en la cabeza o en su alrededor, por ejemplo, los senos paranasales, el oído medio, la apófisis mastoide. A veces también está asociada con una pérdida de líquido cefalorraquídeo. También a través de una herida penetrante en la cabeza y en su caso, algunas veces, después de un procedimiento microquirúrgico. También por defectos congénitos o adquiridos en el cráneo o en la columna vertebral. Tener cualquiera de estas condiciones anteriormente aumenta el riesgo de adquirir meningitis. Los factores predisponentes a la meningitis bacteriana recurrente se pueden clasificar ampliamente en afecciones congénitas y adquiridas y dividirse en anomalías atómicas, inmunodeficiencias e infecciones parameningias crónicas. En la búsqueda de esta bibliografía sistémica de publicaciones entre 1998 y 2007, se identificaron un total de 363 casos de meningitis bacteriana recurrente informados en 144 publicaciones. 214 casos estaban relacionados con problemas anatómicos, 132 con problemas inmunodeficiencias, 117, 17 relacionados con infecciones parameningias. Además de esto, hubo un ligero predominio masculino en 201 casos en los que se indicó que pues este era el género más relevante de todos. Además de esto, el grupo de casos relacionados con problemas anatómicos, la anomalía se localizó en la región craneal o cervical, en 198 casos, en comparación con solo 16 casos con defectos en localizaciones lumbosacras, también con una diferencia, el grupo más grande, que fue la categoría de los casos de traumatismo cráneoencefálico, con fístula secundaria en el líquido encefalorraquídeo, que presentan casi la mitad de todos los casos en esta categoría, que fueron 102 casos. Entonces, en la semiología veremos síntomas y signos. Como primer caso tenemos síntomas. Los síntomas habituales de la meningitis son rigidez de nuca, fiebre,
confusión o alteración del estado mental, cefaleas, náuseas y vómitos. También otros síntomas que se pueden presentar y son frecuentes, perdón, que son menos frecuentes, son convulsiones, coma, deficiencias neurológicas, por ejemplo, pérdida de audición o visión, deterioro cognitivo o debilidad de las extremidades. En los signos se aplican pruebas clínicas de menor a mayor sensibilidad. Entonces tenemos el signo de Kerning, que es la resistencia a la extensión pasiva de la rodilla. El signo de Brookings, que es la flexión total o parcial de las caderas y las rodillas cuando se flexiona el cuello. Dificultad para llevar la barbilla hasta el pecho con la boca cerrada. Además de eso, dificultad para llevar la frente o la barbilla hasta la rodilla. Ahora veremos la fisiopatología de la meningitis bacteriana aguda. Entonces, las bacterias llegan al espacio subaranoideo de las meninges a través de la diseminación hematógena. Las bacterias también pueden llegar a las meninges desde estructuras cercanas infectadas o a través de un defecto congénito o adquirido en el cráneo o en la columna vertebral. Entonces, ¿cómo se presenta eso? ¿Cómo se realiza este proceso? Esto es debido a que los glóbulos blancos, las inmunoglobinas y el complemento son normalmente escasos o están casi ausentes en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las bacterias inicialmente se multiplican sin causar una inflamación. Más tarde, estas bacterias liberan endotoxinas, ácido teico, perdón, teicoico y otras sustancias que desencadenan una respuesta inflamatoria con mediadores tales como leucocitos y factor de necrosis tumoral. Normalmente, en el líquido cefalorraquídeo aumenta la concentración de proteínas y dado que las bacterias consumen glucosa y como se transporta menos glucosa en el líquido cefalorraquídeo, los niveles de glucosa disminuyen. El parénquima encefálico generalmente se ve afectado en la meningitis bacteriana aguda. La inflamación en los espacios subaranoideos es acompañada por encefalitis cortical y ventriculitis. Las comparaciones de la meninge bacteriana son frecuentes y pueden incluir hidrocefalia en algunos pacientes, infartos arteriales o venosos debido a una inflamación y las trombosis en las arterias y las venas en las áreas superficiales y a veces profundas del encéfalo. Parálisis del abducen debido a compresión o inflamación del sexto nervio raquial, epidema subdural, hipertensión intracraneal debido al edema cerebral, absceso cefálico, herniación cerebral y a veces un shock séptico. Ahora veremos la fisiopatología de la meningitis viral. Esta suele ser el resultado de la diseminación hematógena, pero la meningitis por el virus herpes simple tipo 2 o el virus varicela zoster. También puede ser el resultado de la reactivación de una infección latente. La crisis recidivante de una meningitis viral en mujeres suele deberse al virus del herpes. Esta tiene una incidencia estacional. Y por último tenemos la fisiopatología, que es la meningitis no infecciosa. Esta es ocasionalmente causada por condiciones no infecciosas, ejemplo, trastornos no infecciosos, fármacos o vacunas. Muchos de los casos de meningitis no infecciosa son subagudos o crónicos, dependiendo de qué tiempo se lleve a esto. Los síntomas de la meningitis no infecciosa son similares a los causados por otros tipos de meningitis. Por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre o rigidez en la nuca, como se había mencionado antes. Entonces, en su tratamiento tenemos que se trata con terapia antimicrobiana, como se indica clínicamente. Atención médica urgente es lo principal en esto. Medidas sintomáticas, tratamiento de las complicaciones o de los trastornos asociados, eliminación de los fármacos causantes y para la meningitis bacteriana corticosteroides. Gracias.